Hermanos, esta es la segunda exposición, ¿verdad?, del tema que habíamos empezado en la última reunión de varones acerca de simplificando nuestra vida espiritual, basada en el libro de ese nombre, Simplificando nuestra vida espiritual, de Donald Whitney. Y es interesante porque el libro fue escrito en el 2003 y ya desde ese año, por ejemplo, el hermano estaba advirtiendo acerca de los peligros de el exceso, por ejemplo, de materiales a través de la computadora o del internet, que más bien podrían hasta volverse un problema para nosotros tener un mejor provecho de nuestras disciplinas, ya sea para la oración, para estudiar la palabra, para leer. Estamos hablando que cuando él escribió esto, seguro se estaría refiriendo no tanto a lo que tenemos hoy por internet, pero más a computadoras donde usted instalaba algún programa o que le llegaba a usted alguna suscripción por correo electrónico acerca de algún versículo diario o alguna meditación por correo, y que poco a poco todo eso vino a saturar más bien tanto material, en vez de enfocarnos en una práctica sencilla de nuestro tiempo con el Señor. Entonces, por supuesto, como les digo, eso ya lo había advertido incluso antes de toda esta explosión que tenemos ahora con los teléfonos, aplicaciones, redes sociales y de las muchas formas que podemos consumir y escuchar sermones de otras partes. Brevemente, ¿verdad? Este hermano Donald Whitney, ya hemos usado material de él también para otras enseñanzas, por ejemplo, de las disciplinas espirituales, y es un tema en el cual él se ha enfocado por muchos años y siempre es bastante provechoso para aquellos que también deseen consultar alguno de sus otros libros, como las disciplinas de la vida espiritual o cómo sé si soy salvo, que tiene también. Ahora bien, vamos a repasar brevemente qué nos enseñó el pastor Eric en la primera sesión que tuvimos para ubicarnos en por qué este tema, ¿verdad? Porque quizás el título pueda todavía sonarnos un poco extraño. ¿Cómo es esto de simplificar la vida espiritual? Entonces, en primer lugar, hay una pregunta que es crucial. Si vamos a hablar de que vamos a simplificar la vida espiritual, la primera gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tengo vida espiritual? Porque no puedo simplificar aquello que no tengo. Entonces, estamos hablando de que aquellos a quienes el Señor ha salvado, los llama entonces a que vivan entregados a Él, a que vivan una vida de devoción a Él, pero no podemos simplificar lo que no existe. Entonces, lo primero que cada uno tiene que hacer es examinarse si ha nacido de nuevo. En segundo lugar, la otra gran pregunta es, ¿entiende usted el Evangelio? Porque esta es una pregunta que Donald hace con mucha frecuencia. La hace en este libro y también cuando ustedes lo escuchan, van a ver que él va a preguntar, si alguien le pidiera a usted, le da un papel en blanco y le pregunta, ¿pudiera usted en un párrafo describirme qué es el Evangelio? ¿Podría hacerlo? Y a veces eso pudiera tomar a algunos como sorpresa, ¿verdad? Hablamos del Evangelio frecuentemente, pero ¿puedo yo realmente, en pocas palabras, definirle a alguien, esto es el Evangelio, estas son las buenas noticias en las cuales yo he creído? Entonces, ¿sabría usted cómo responder qué es el Evangelio? Entonces, eso es fundamental. Primero, asegurarme entonces que he nacido de nuevo. Y en segundo lugar, que entiendo el Evangelio. Porque nosotros no tenemos una vida de disciplinas espirituales, una práctica religiosa, porque creamos en una salvación que sea por obras, sino más bien que es el resultado de esa gran obra del Señor en el corazón. Ahora, habiendo entonces aclarado la importancia de examinarse a uno mismo para saber si tengo vida espiritual, de entender qué es el Evangelio, como les digo, simplemente estoy señalando algunos puntos, porque esa fue la enseñanza de nuestro pastor Eric la vez pasada. En tercer lugar, debo asegurarme de entender qué es la espiritualidad. Porque también hay muchos hoy que se describen como espirituales, pero dicen no soy religioso, o que soy espiritual pero no estoy afiliado o no me identifico con el cristianismo. Entonces uno debe preguntarse, ¿es realmente posible
la espiritualidad aparte de la verdadera religión, aparte del cristianismo? Es una idea que se propaga mucho, de que usted puede tener sus prácticas espirituales en el yoga o en otras religiones, pero la verdadera espiritualidad, la verdadera vida espiritual solamente se encuentra en el Señor. Entonces, simplemente recordando esos puntos que fueron tratados en esa primera sesión, entonces debemos preguntarnos, entonces, ¿por qué simplificar? ¿Por qué estamos hablando de simplificar la vida espiritual? Y para ello nosotros debemos examinar las motivaciones. Si nosotros queremos remover obstáculos que puedan impedirnos a nosotros avanzar en nuestra vida con el Señor, debo asegurarme cuál es el motivo que está detrás. Porque si alguien está entendiendo la simplificación de la vida espiritual simplemente como para tener más tiempo, porque, ay, qué bueno, así serían menos cosas que hacer, o de que en lugar de tener cierta cantidad de minutos cada día, puedo reducir esa cantidad de minutos. No está entendiendo de qué se trata esta simplificación o esta sencillez, mejor dicho, de la vida espiritual. No estamos jamás para nada con este tema promoviendo una vida espiritual superficial o ligera, sino que lo que nos está motivando a estudiar ese tema es porque queremos que nuestros tiempos con Dios sean mejores, tanto a solas como también cuando estemos con hermanos, porque también Él tratará hacia el final del libro el hecho de esas prácticas espirituales que se hacen posibles solamente cuando estoy con otros cristianos. Pero el propósito no es tener más tiempo para mí mismo, tener más tiempo para hacer otras cosas, o para, como les digo, una vida entonces espiritual descuidada, que no voy a complicarme tanto. Si un día oro está bien y si un día no pude leer, pues no pasa nada. Esa no es jamás la motivación del autor, ni mucho menos de lo que queremos dar a entender por simplificar. Como lo describe él, simplificamos no solo para estar menos ocupados, simplificamos para remover distracciones de nuestra búsqueda de Cristo. Podamos, es decir, como podar de un árbol, ¿verdad? Cortamos actividades de nuestras vidas no para estar mejor organizados, sino para que nuestra devoción a Cristo y nuestro servicio a su reino sea más fructífero. No simplificamos meramente para ahorrar tiempo, sino para eliminar obstáculos en el tiempo que dedicamos a conocer a Cristo. Cuando eso lo tengo claro, entonces, ¿qué me va a motivar a mí cuando estoy pasando por un periodo donde veo que después de leer por varios días no estoy teniendo como ese aprovechamiento de las lecturas de la palabra? ¿O por qué voy a pedir al Señor perseverar en la oración, en tener tiempos de ayuno que precisamente, ¿verdad?, estamos invitando a varios que puedan participar de estos tiempos, de tener tiempos de soledad, de retirarse un momento en silencio y orar al Señor, meditar en su palabra. Pero que, si somos honestos, hay días que pareciera que ese tiempo de oración no fue tan provechoso o tan beneficioso. Bueno, cuando yo olvido el propósito por el cual lo hago, entonces ahí sí pareciera que, bueno, ¿para qué me voy a complicar la vida agregando esto a mi vida? Porque aparte ahora de la oración y de la lectura de la palabra, ahora tengo que apartar un tiempo o un día para ayunar o privarme de algo, o para escribir en un diario algunos pensamientos a la luz de lo que ha pasado en el día y a la luz de las Escrituras. Eso no debería ser entonces nuestra forma de pensar, es porque precisamente quiero conocer más a Dios, quiero vivir esa vida más cercana a Él, una vida fructífera para Él, pero eso es solamente posible a través del ejercicio de las disciplinas espirituales. Porque quiero conocer más a Cristo y que los demás vean esa obra de Cristo en mí. Cuando uno lee las cartas de Pablo, es claro que Cristo y su cruz era ese tema predominante. Nuestra vida está en Cristo.
Vivimos por Cristo, para Cristo. Vivir es Cristo y morir es más de Cristo. Por lo tanto, lo que nos motiva a nosotros en esta búsqueda de una vida devocional sencilla es precisamente para conocer más a Cristo y para proclamar a otros este mismo glorioso mensaje del Evangelio. Pero de nuevo, el enemigo siempre va a buscar cómo ponernos obstáculos. De hecho, la palabra que le da el título al libro es tomada de 2 de Corintios 11:3, que dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora alguno dice, bueno, pastor, ahí no leí por ningún lado la palabra simpleza o simplificar. Bueno, eso es porque hay unas pequeñas variaciones en cómo se traduce la palabra. Entonces, en la versión que el hermano utiliza, como también ocurre en otras, la palabra que hemos leído ahí por sincera fidelidad, a veces se lee como la sencilla y pura devoción. Por ejemplo, así lo traduce la Biblia de las Américas. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas o corrompidas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. En el contexto más amplio, Pablo está advirtiendo de que de falsos maestros que están precisamente queriendo, como así el diablo engañó a Eva, engañar a los corintios para apartarlos de ¿qué? De esa sencilla y pura devoción a Cristo. Estaban cuestionando el apostolado de Pablo, su ministerio, pero Pablo está diciendo, yo os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, ¿verdad? Pero temo que algunos los estén desviando, que los estén apartando para corromperlos de esta sincera fidelidad a Cristo. Algunos venían entonces predicando un mensaje diferente. Y eso es lo que precisamente nosotros queremos quitar de nuestra vida. Todo aquello que nos pueda apartar de nuestra sincera fidelidad al Señor. Y si eso significa quitar cosas que son en sí mismas buenas y que el Señor ha dado, también las quitaremos. ¿Por qué? Porque lo que nos motiva es servirle al Señor. Serle fiel a Él. Entonces, ese es el sentido de lo que estamos buscando al estudiar esto. Que nuestra vida devocional ha de ser sencilla en su afecto por el Señor. Es parte también del sentido que vemos aquí, en esa sincera fidelidad. Un amor para el Señor que es sencillo, solo tiene un objetivo, que es serle fiel a Él y servirle solo a Él, o como les decía, Cristo y solo Cristo. El Señor en Lucas 9:23, ¿a qué nos invitaba? A seguirle cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esa es la meta que tenemos entonces como creyentes, seguir a Jesús y solo a Él. De hecho, Donald Whitney se refiere en algún momento a esta diferencia que hacía Lutero en su teología. Él hablaba de la teología de la gloria y la teología de la cruz. Muchos lo que quieren son señales, conocer a Dios en lo maravilloso, en lo extraordinario, en los portentos. Pero Él dice realmente cuando vamos a la palabra, ¿qué es lo que el Señor nos ha mostrado? Una teología de la cruz. Cristo vino para morir en una cruz. Y así como Cristo, así como nuestro mediador voluntariamente fue a la cruz, también nosotros voluntariamente le seguimos cada día. Y así será de este lado del cielo. Así será esta porción en nuestra vida terrenal, seguirle a Cristo tomando nuestra cruz. Recordemos que cuando el Señor dice eso, no está hablando, ¿verdad?, de algo simbólico. La gente tenía muy claro, la cruz era ese instrumento de ejecución que utilizaba Roma.
No, la vida cristiana tiene sus dificultades, tiene sus pruebas, pero tiene un único objetivo bien claro. Nuevamente, serle fiel a su Señor. Y para ello, debe ser disciplinada esa vida en buscarle cada día en oración y en meditar en su palabra. Y esto nos lleva entonces al último punto que tenemos para esta sesión. La verdadera espiritualidad se basa en las Escrituras. Una mujer llegó a Donald Whitney, él cuenta esta anécdota, a decirle que se había ahorrado mucho dinero a causa de un sueño que tuvo. Le dijo, ¿no cree que eso fue Dios? Y entonces Donald le responde, bueno, pudo haber sido Dios. En última instancia, usted tuvo ese sueño porque ciertamente así Dios lo permitió. Pero fue revelación directa de Él. ¿Es así como deberíamos vivir nosotros nuestras vidas basado en ese tipo de experiencias o de cómo nos sentimos? No. Nuestra espiritualidad se basa en las Escrituras. Todo lo que vivimos tenemos que pasarlo por las Escrituras. Realmente, ¿quién de nosotros no puede decir que ha tenido ese tipo de experiencias, de que va caminando y un versículo le es recordado, o que estando en alguna actividad alguien dice algo o ve a un niño jugar y se acuerda de algo que fue dicho en un sermón hace un tiempo? Ciertamente el Espíritu Santo hace ese tipo de cosas, puede traer a nosotros pensamientos, puede despertar en nosotros ciertos deseos. Pero el punto es que no vivimos nuestra vida basándonos en eso, porque si no, ¿qué pasa el día que no me siento espiritual? ¿O qué pasa el día que no me vienen pensamientos? Ese día entonces no voy a ejercitarme, en ese día no voy a tener un tiempo de devoción al Señor. No. La forma en que nosotros entonces vamos a vivir esas vidas cristianas que constantemente están teniendo ese tipo de pensamientos y de experiencias que son pasadas por el filtro de la Escritura, es precisamente cuando nuestra mente está saturada de la palabra de Dios. Porque una mente que está saturada de la palabra, entonces pensará cada vez más conforme a la voluntad que Dios nos ha revelado. ¿Está nuestra mente siendo llena por la palabra de Dios? Una vida devocional sencilla entonces buscará, si es necesario, cortar con materiales auxiliares y con tanta información y comentarios que a veces en algunos siento un afán por, pastor, ¿y qué material me recomienda para estudiar este libro de la Escritura? ¿Y qué más? Porque ya estoy leyendo y me mencionan algunos buenos materiales y comentarios bíblicos, y digo, yo creo que ya tiene suficiente. Yo creo que a veces haríamos bien en simplemente estar nosotros a solas y la palabra. Y de hacer eso muy puntual, una lectura y una meditación con un espíritu humilde, rogando que el mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras nos ilumine al sumergirnos en la verdad divina, para así conocer más a Cristo y con ello amarle más y mejor. Esa debe ser nuestra meta. Y eso es lo que estamos realmente deseando, que nosotros, particularmente como varones, que ya sea que tengamos una familia o el Señor nos vaya a dar una, que puedan guiar a sus esposas y a sus hijos y también en sus propias vidas, a esa vida íntima con el Señor, en la cual de nuevo se quita todo aquello que me pueda obstaculizar, que pueden ser buenos en otro momento, pero yo lo que quiero es que esta bendita palabra sea realmente la que esté llenando mi mente. Y finalizo con una ilustración muy sencilla que también tomo de Whitney y que he compartido con ustedes en otros momentos. Él dice, meditar en las Escrituras es como preparar té. Usted tiene su jarra con el agua caliente y toma la bolsa de té. Si usted simplemente pone la bolsa de té y la saca muy rápido, ¿qué pasó con esa agua? Bueno, algo habrá quedado. Muy poquito, pero algo habrá quedado. Realmente esa agua ya no es como era antes.
pero sabemos nosotros que esa agua le falta mucho para ser verdaderamente un té. Y así pasa con muchos de nosotros que realmente tenemos lecturas descuidadas y en las cuales no meditamos en el resto del día en qué verdaderamente fue lo que yo leí, qué me enseñó Dios a través de estos pasajes. Pero si nosotros dejamos esa bolsita un buen tiempo y la sumergimos, pronto, ¿verdad? Esa agua va a quedar bien teñida. Y de la misma manera también sucederá con nosotros, cuanto más nos sumerjamos, más entonces estará empapada nuestra mente. Y así pensaremos bíblicamente y evaluaremos nuestras experiencias bíblicamente y responderemos a otros con las palabras del Señor y oraremos, y al orar, oraremos usando las mismas palabras del Señor, que como veremos Él también recomienda. A veces, ¿por qué caemos en oraciones repetitivas o como que es siempre el mismo tema o que no hay variedad? Porque no estamos orando con las mismas palabras que ya el Señor nos ha dejado en ella. Entonces, quiera el Señor que sea así, que entendamos la motivación, que podamos nosotros quitar esos obstáculos y tener un mejor provecho. El Señor bendiga entonces su palabra. Muchas gracias.